La situación de seguridad en varios estados de la República se ha tornado crítica y comienza a estallar, o por lo menos empieza a hacerse mucho más evidente. Se empiezan a hacer evidentes estos conflictos que están amenazando no solo la seguridad pública, sino también la seguridad interior, la seguridad cotidiana y en algunos casos incluso la seguridad nacional. Hoy vamos a hablar sobre todo de Sinaloa y de Chiapas, quizás los dos principales focos rojos que tenemos. En Sinaloa van 6 semanas de violencia ininterrumpida en pleno Culiacán y en otras partes del estado, una violencia que no se ha detenido pese a la fuerte presencia de militares y guardias nacionales. Pero la situación es más grave con la confirmación de que la Fiscalía Estatal mintió en el asesinato de Héctor Melesio Cuen y cuando son agredidos medios locales tan importantes como el periódico El Debate. La Fiscalía de Sinaloa mintió en el asesinato del político Héctor Melesio Cuen. En un comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer los avances en la investigación del secuestro y traslado en contra de su voluntad de Ismael Zambada García, del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la desaparición del jefe de seguridad del Mayo. En la indagatoria se implica directamente a Joaquín Guzmán López, integrante de Los Chapitos, con el asesinato de Melesio Cuen. Se determinó que sí fue asesinado en la finca donde citaron a una reunión a Ismael El Mayo Zambada para secuestrarlo y llevarlo a Nuevo México, Estados Unidos. También confirmaron que funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa simularon un asalto contra Cuen en una gasolinera. La Fiscalía General de la República acreditó responsabilidades penales y administrativas en contra de policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía de Sinaloa. No obstante, no ha conseguido las órdenes de aprehensión por la intervención de un juez federal con sede en Culiacán. En el comunicado se indica que en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán hallaron indicios hemáticos que corresponden al exrector, mientras que en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera se encontró sangre que corresponde a Rodolfo Chaides, jefe de seguridad del Mayo. Hasta el momento, la investigación de la Fiscalía coincide con la carta escrita y divulgada por la defensa del Mayo, donde retrata los hechos ocurridos el 25 de julio. Mientras la Fiscalía del Estado miente y queda al descubierto su montaje, en Culiacán van más de 40 días consecutivos de violencia. El diario digital A Discusión obtuvo las imágenes del momento cuando un sicario disparó directamente contra las instalaciones del diario El Debate. El jueves pasado en Culiacán, pese a que en su momento las autoridades minimizaron el hecho al decir que el diario no fue el blanco de la agresión. A pesar de que se reforzó la seguridad en los alrededores del periódico, un repartidor fue secuestrado este fin de semana. En una nota de su sitio web se precisa que los sujetos lo persiguieron, pero logró huir. En los hechos se lesionó la rodilla, por lo que un compañero lo llevó a la Cruz Roja. Ahí le recomendaron ir a un hospital, pero el repartidor pasó primero con su familia. En el trayecto, hombres armados los interceptaron y los secuestraron. Este hecho se suma a los 15 asesinatos registrados este fin de semana en la entidad, entre ellos el del tiktoker Juan Carlos, conocido como El Chilango. Y hoy fue la comparecencia de Ovidio Guzmán en una corte de Chicago y su abogado ha confirmado lo que hemos dicho aquí, que se esperaba, que tanto él como su hermano Joaquín están negociando un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. A las 10:30 de la mañana de este lunes 21 de octubre, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, compareció ante una corte federal en Chicago. Fue una audiencia de seguimiento que duró 15 minutos y en la que el hijo del Chapo iba vestido con el uniforme naranja de presidiario. Ovidio está acusado de 5 cargos en Chicago, de un total de 12 en Estados Unidos por tráfico de drogas, principalmente fentanilo. A la pregunta de la juez sobre si tiene algún inconveniente en que sea el mismo abogado el que lo represente a él y a su hermano, Joaquín Guzmán López, Ovidio contestó no. Se trata de Jeffrey Lichman, el mismo que en un principio llevó la defensa de Emma Coronel y del Chapo, pero después la defensa del capo quedó en manos de la abogada Mariel Colón Miro.
Por ello, este lunes, el Chapo presentó una moción de apelación ante autoridades de Estados Unidos. Es para solicitar un nuevo juicio tras argumentar que su extradición a Nueva York fue ilegal y tuvo una defensa ineficaz que, dijo, lo llevó a la condena de cadena perpetua, que actualmente purga en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Por su parte, Jeffrey Lichman reconoció que los hijos del Chapo, tanto Ovidio como Joaquín, negociaron con las autoridades de la Unión Americana. We asked for some time to continue plea negotiations, and it'll take some time to determine whether it'll work out. We're hopeful, but y confirmó que la siguiente audiencia será en enero. Well, the next court appearance is set for January, early January, that's the 7th, and we may or may not have a resolution by then. If not, we'll probably be moving towards trial. Esa audiencia será conjunta. Estarán presentes los dos hermanos Guzmán López. Recordemos que el 23 de julio, Ovidio dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Cárceles. Desde ese momento, su ubicación fue desconocida hasta el pasado jueves 17 de octubre, cuando regresó al registro de prisiones para su audiencia. Mientras que Joaquín, quien fue detenido con el Mayo Zambada el pasado 25 de julio, ya no aparece. Su abogado asegura que los dos permanecen bajo resguardo de los USA Marshal. Se habla de que los hermanos se declararán culpables para recibir la sentencia mínima por los delitos relacionados con las operaciones del cártel de Sinaloa que les imputan. Bueno, mientras tanto, aquí en México el gobierno federal no sabe todavía qué sucedió aquel 25 de julio con el Mayo Zambada y con Joaquín Guzmán López, pero la Fiscalía General de la República sostiene que el Mayo fue secuestrado, que Joaquín lo entregó y que el exrector y diputado federal Melesio Cuen lo mataron en el lugar donde secuestraron al Mayo. La misma versión que la carta que envió el Mayo. Sí, vamos a analizar punto por punto estos y otros capítulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 25 de julio? ¿Fue secuestrado el Mayo? ¿Lo entregó Joaquín? No lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Operaron aquí en Sinaloa fuerzas del Homeland Security, como se dice que fue un comando del Homeland Security el que organizó toda esta operación. Puede ser que eso fue una operación de inteligencia, es indudable, que no fue algo que se le ocurrió a Joaquín Guzmán y se lo llevó al Mayo. Hay una profunda operación de inteligencia detrás. El asesinato de Melesio Cuen también es parte de esta trama. Melesio Cuen, según dice el Mayo Zambada, era parte de la trama de colaboradores en las áreas de gobierno del propio Mayo Zambada. Hay complicidad evidente de la Fiscalía local. Dice la Fiscalía General de la República que un juez federal no les quiere dar las órdenes de aprehensión. Dicen los jueces que no han presentado todavía toda esa información. Alguno de los dos se equivoca, pero exhibe también una partecita, lo decíamos en la mesa de República MX hace un momento, es el eslabón del cual se puede jalar toda la cadena. Hay una enorme red de complicidades en Sinaloa que tendrán que ser analizadas. Esto de Ovidio y de Joaquín Guzmán López buscando un acuerdo de culpabilidad y cooperación, la va a exhibir, de eso van a hablar. El 7 de enero será la comparecencia de ambos juntos y una semana después será la comparecencia del Mayo Zambada. Al mismo tiempo, con el mismo juez Lichman, el mismo despacho de Lichman, el Chapo Guzmán pide un nuevo juicio de la mano con lo que ha ocurrido con sus hijos. La situación políticamente, nadie puede pedir que en 3 semanas cambie la situación de seguridad de un estado o de un país, pero sí hay un desafío a la gobernabilidad del estado que es indudable. Y ese no es, Viviana, el único estado que está en esa situación. No, Jorge, pero además de todo hay que recordar una cosa. Apenas el viernes pasado fue la audiencia del Mayo Zambada. Le dijeron que podría estar obteniendo pena de muerte. Esto, sin lugar a dudas, lo está haciendo la Fiscalía para presionarlo a que también se convierta en testigo protegido, en colaborador con las autoridades. ¿Por qué? Porque a las autoridades estadounidenses les conviene mucho más un Mayo que cuente
paso a paso cómo ha funcionado en estos últimos años, sobre todo el narcotráfico, que un mayo, con pena de muerte. Así que, sin lugar a dudas, en estos momentos, en estas próximas semanas o meses, muchos estarán muy preocupados con lo que pudiera declarar el mayo. Y el otro espacio, como bien decía Jorge, que es crítico en seguridad, es Chiapas. Este fin de semana asesinaron al padre Marcelo Pérez Pérez, uno de los sacerdotes más influyentes del estado y quien había ya denunciado constantemente que había recibido amenazas de grupos criminales, sobre todo estos grupos criminales que están dominando gran parte del territorio de Chiapas, incluyendo amplios tramos en la frontera sur. Crítica la situación en Chiapas. Estamos convocados. El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de 51 años, fue asesinado a balazos la mañana del 20 de octubre. Ocurrió cuando transitaba en una camioneta blanca por calles del barrio de Custitali, en San Cristóbal de las Casas, luego de oficiar una misa. Desde 2014, el padre se convirtió en activista para defender los derechos de los indígenas y territorios chiapanecos. Apenas en septiembre pasado, el sacerdote Marcelo participó en una movilización por la paz, a la que también acudieron integrantes de las diócesis de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Realmente la violencia ya no se aguanta, hay muchos muertos, hay muchos desplazados, hay muchos levantones, hay muchos que están refugiados en las montañas y eso es lo que preocupa. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el asesinato. En un comunicado destacó que fue un ejemplo vivo de compromiso sacerdotal con los más necesitados y vulnerables de las ciudades. El gobierno federal analiza la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune. El padre recibió un homenaje de cuerpo presente en la iglesia de Guadalupe, donde era párroco desde hace más de 2 años. La misma tarde del domingo fue trasladado a su natal San Andrés La Raizar. Mientras que la madrugada de este lunes atacaron al alcalde del municipio de Chilón, Chiapas, Mario Hernández. Según el ayuntamiento, el edil viajaba acompañado a bordo de un vehículo por calles del poblado de Yaltón, cuando un grupo de hombres armados lo interceptó y le disparó. El conductor salió del camino para esquivar las balas y tanto Mario Hernández como quienes viajaban con él salieron ilesos. Bueno, la situación en Chiapas es delicadísima. Aquí en Chiapas la situación es quizás una de las más, en términos de gobernabilidad, sin duda la más grave del país. El asesinato del padre Marcelo Pérez debe ser un punto de inflexión por lo que representaba el padre Marcelo, un hombre de origen indígena, muy ligado a las comunidades indígenas, muy ligado también a las comunidades indígenas que tenían relación con el EZLN, que han sido atacados por distintos grupos caciquiles y por grupos del narcotráfico, y ahí hay muchos conflictos que se cruzan ahí. Primero, los conflictos donde participan los mayos contra los chapitos, una guerra, el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel Chiapas-Guatemala, aparentemente ligado ahí con el cártel Jalisco, cárteles como el de los Herrera, que se supone que son los que asesinaron al padre Marcelo, los motonetos y muchos otros, incluyendo grupos armados como el EZLN y otras organizaciones. Ahí hay grupos del EPR, pero también grupos armados de distintos caciques locales. Un factor fundamental, que bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que la Fiscalía General de la República va a estar atendiendo el tema y que se hayan puesto en comunicación con el gobierno del Estado. El problema es que el gobierno del Estado tiene una corrupción terrible por acción y por omisión y son cómplices de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo ha visto usted al señor Rutilio Escandón hablando algo de lo que pasa en su estado?
Algunos de estos lugares, como Benemérito de las Américas, San Cristóbal de las Casas, frontera con Malapa, frontera Corozal, pero sobre todo frontera con Malapa, Benemérito de las Américas y frontera Corozal, se han convertido en agujeros negros de nuestra frontera sur. En esos puntos de la frontera no controla los límites del país, las fronteras del país, el Estado mexicano. La controlan los grupos criminales. Al mismo tiempo, en la encuesta sobre percepción de inseguridad, Tapachula ya es la ciudad más insegura del país, con más del 91%. Tuxtla queda en el quinto, sexto lugar, con el 86%. En los últimos 3 meses, la percepción de inseguridad en esos 2 puntos del estado se ha disparado más de 10 puntos. Esa es la realidad y no hay más lugares, sencillamente porque son las 2 únicas ciudades encuestadas por el INEGI en esta encuesta de inseguridad. Bueno, Jorge, y desde la semana pasada se insiste incluso en ámbitos cercanos al gobierno federal que podamos estar casi ante una guerra civil en Chiapas, porque además de todo, estos grupos criminales y otros, existen también grupos de origen político como el EZLN, otros grupos armados, y hay una ausencia casi por completo de la autoridad. Y el próximo gobernador, Eduardo Ramírez, no asume hasta el próximo mes de diciembre. Todavía faltan un par de meses donde el Estado seguirá en manos de Rutilio Escandón. Bueno, nunca estuvo en estos 6 años, seguirá prácticamente con un gobernador que no ha aparecido. Y lo que persiste en Chiapas es un absoluto vacío de poder que ha dejado que los grupos criminales crezcan a su antojo, Jorge. Sí, mire, en varios puntos de la República, estoy pensando en Sinaloa, pero sobre todo en Chiapas. Recuerda usted lo que pasó en 1994 en Chiapas, el levantamiento del ejército zapatista con todas sus implicaciones, con todo lo que ocurrió, para volver, y esta situación que estamos viviendo es infinitamente peor, porque lo del ejército zapatista era un levantamiento político, indígena, de un grupo insurreccional. Aquí lo que tenemos es Luis Hernández, uno de los editorialistas de La Jornada más cercanos al presidente López Obrador y al propio ZLN, escribía el viernes, un día antes del asesinato del padre Marcelo, decía que estábamos al borde, en los límites de una guerra civil en Chiapas, y tiene toda la razón. Hay que pensar seriamente en una intervención del Estado. Una intervención del Estado como se hizo en 1994, donde el Estado federal, prácticamente sí, había gobernador, había autoridades, pero se hizo cargo de los puntos torales del Estado, porque si no, vamos a perder nuestra frontera sur. Sinaloa y Chiapas son hoy las 2 principales luces rojas en el panorama político nacional. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y mientras todo esto ocurre, nos acercamos cada vez más a una crisis constitucional, esto por la reforma judicial. La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se hace cada vez más grande. Para especialistas en derecho, la crisis constitucional está a la vuelta de la esquina. El 17 de octubre, la jueza Nancy Juárez Salas, del 19º Juzgado de Distrito en Veracruz, exigió al gobierno federal retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial y advirtió que de no acatarla, se daría vista al Ministerio Público por desacato. La publicación del decreto el 15 de septiembre pasó por alto una suspensión provisional otorgada previamente. Desde entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la orden afirmando que la jueza no tiene facultades para intervenir en una reforma constitucional. Este lunes, la mandataria mantuvo su decisión y dijo que quien está cometiendo una falta es la jueza, al violar el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que estos recursos son improcedentes cuando se trata de una reforma constitucional.
La juzgadora respondió que una de las facultades que la Constitución otorga al Poder Judicial es la de resolver los juicios de amparo contra los actos arbitrarios de cualquier autoridad y que pueden incluso inaplicar una norma si ésta contraviene los derechos humanos. Representantes de jueces y magistrados explicaron que sus decisiones pueden impugnarse en caso de que las autoridades estén inconformes. Lo correcto es interponer los recursos y medios de defensa correspondientes, en lugar de desacatar un mandato judicial. La jueza Juárez Salas dijo que llama la atención que el gobierno federal no haya interpuesto recurso alguno, pese a que la ley de amparo establece que para ello están los recursos de queja o de revisión para cambiar el sentido de las mismas, y sentenció: los asuntos se ganan litigando en los tribunales, no en los medios. Lo cierto es que la negativa a seguir este camino institucional pone en riesgo el Estado de Derecho. En este sentido, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dijo que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido. Porque la democracia constitucional atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. En un Estado democrático, el Poder Ejecutivo debería apelar la suspensión ante un tribunal colegiado, permitiendo que sea esta instancia la que determine si la jueza actuó dentro de sus facultades legales. Sin embargo, insisten en desacatar la ley, poniendo en riesgo la certeza jurídica. Y esta semana comienza a definirse quién se queda con la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La verdad es que la gestión de Rosario Piedra Ibarra, que quiere reelegirse, por supuesto, ha sido lamentable. Abandonó, por supuesto, la defensa de los derechos humanos y se apegó a una agenda política e ideológica, un desastre. Sí, Piedra Ibarra quiere reelegirse, como dice Viviana, pero dudo que sea la mejor opción que tendrá el oficialismo, que será el que decidirá quién se queda. Hay 48 candidatos y candidatas. Es mucho más interesante el perfil de quien fue la ombudsman durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, que también se ha postulado al cargo y que será la primera en comparecer esta misma semana. La decisión se tomará en el Senado y será también una confrontación, o por lo menos eso parece, entre distintas corrientes, dos corrientes dentro de Morena. Rosario Piedra Ibarra buscará la reelección como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se registró junto con 65 aspirantes para presidir este organismo para el periodo 2024-2029. La gestión de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido cuestionada en más de una ocasión, principalmente por la autonomía del organismo. Cuando la Guardia Nacional sumó más de 1.816 quejas ante derechos humanos, pero la CNDH solo hizo 13 recomendaciones. En 2020, padres de niños con cáncer presentaron ante la Fiscalía General de la República una demanda en contra de Rosario Piedra Ibarra por su omisión e inactividad al desabasto de medicamentos oncológicos. Para 2022, tardó 3 días en pronunciarse sobre los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora de Cherocagua, Chihuahua. En enero de este año, el activista Adrián Levarón dio a conocer que la CNDH resolvió que no existía violación a los derechos humanos en la masacre ocurrida en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, cuando un grupo criminal asesinó a 6 niños y 3 mujeres de las familias Levarón, Langford y Miller. También en enero de este año propuso que la CNDH fuera eliminada junto con los otros organismos autónomos para que se convirtiera en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Otra polémica ocurrió en septiembre de 2020, cuando activistas de colectivos feministas tomaron el inmueble de la CNDH ubicado en República de Cuba número 60 y encontraron cortes finos de carne en plena austeridad republicana. Además de Piedra Ibarra,
Se perfila para buscar la presidencia de la CNDH mujeres como Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM, fundadora de la organización Ririki Internacional Social. También fue consejera de atención a la niñez en la Comisión de Derechos Humanos. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales, principalmente en temas relacionados a los menores de edad. Será el próximo 24 de octubre cuando los aspirantes a presidir la CNDH comparezcan en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado. Y a más tardar, el 8 de noviembre, se dará a conocer a la persona elegida. Quien quede al frente de la CNDH deberá ser ratificada por las 2/3 partes del Senado y asumir el cargo el próximo 16 de noviembre. Pues ya falta muy poco para poder definir quién quedará al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo que es fundamental y que es tan importante para muchísima gente. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos muy puntual a las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.